La muchacha colgaba donde los pinos no podían ocultarla. Ella no estaba llorando. No lo había hecho durante horas. Las lágrimas se habían secado bajo sus ojos como tenues huellas plateadas. Lo único suave que quedaba en su rostro quemado por el viento. Sus muñecas estaban atadas por encima de su cabeza con corteza de árbol, áspera y cruda, y el cartel alrededor de su cuello se balanceaba al ritmo de la brisa. No apto para casarse. Tenía 24 años, aunque por el modo en que la gente del pueblo hablaba de ella, cualquiera podría pensar que ya estaba marchitada. Su nombre era Laura May Redden, y la habían convertido en una advertencia. Nadie recordaba quién había escrito el cartel, pero todos lo leyeron. Ella había estado allí desde el amanecer, colgada entre dos altos pinos justo afuera de la cerca del cementerio, no del todo en el bosque, no del todo en la ciudad. Un lugar donde se puede ver la vergüenza, pero no hablar de ella. Sus dedos desnudos rozaron la tierra helada. El viento tiró de su jamón destrozado. Su cabello, que una vez fue oscuro, había sido cortado muy corto, de manera desigual, como si alguien lo hubiera hecho en un ataque de furia, y algunos mechones aún se aferraban a su vestido en mechones secos. Un grupo de niños la miraba desde detrás de la valla. Uno de ellos susurró: «Es una bruja». Una madre los apartó, murmurando: «Silencio, esa es la chica Redden». Como si el nombre en sí fuese un pecado. El sol subió. Los habitantes del pueblo transitaban a caballo y en carros, sin detenerse. Algunos le dirigieron miradas, algunas llenas de desdén, otras de lástima, pero nadie tocó la cuerda. Los labios de Laura se habían agrietado. Tenía la garganta seca, pero no suplicó. Ella no les daría eso. En cambio, tarareó algo en voz baja, sin palabras. Una melodía que su madre solía cantar mientras horneaba pan o enterraba un polluelo muerto. Cerca del mediodía, el sheriff Tuyer llegó con el sombrero bajo sobre su frente arrugada por el sol. Masticó un trozo de cecina y la miró como si fuera parte del paisaje. «¿Está bien ahí arriba, señorita Redden?», preguntó con una especie de burla distante. Ella no respondió. Se rascó la barbilla. «Tus parientes dicen que avergonzaste a la familia, rechazaste 3 propuestas y provocaste que un joven se quitara la vida, según afirman. Sabes que lo que piden aquí es justicia, a sus ojos». Ella lo miró entonces, con voz suave pero cortante. «¿Alguna vez ataste la vergüenza a un árbol? Sheriff». Vea si dejó de crecer. El sheriff parpadeó una vez y luego siguió caminando. «Estarás abajo al atardecer», murmuró. «De una forma u otra». Esa era la justicia de su pueblo. «Liefher tohang vinis de Lord, ung, light, but not solon de Berts made a mil of her». Las sombras se alargaron y entonces se oyó el sonido de cascos. El hombre que llegó era más alto que la mayoría, delgado por años de trabajo en el rancho, pero no endurecido. Su pelaje estaba cubierto de gravilla y sus ojos eran de esos que miran mucho antes de hablar. Richard Chandler, 30 años, ranchero de tercera generación y tan decente como un hombre tranquilo puede ser. Él no venía de la ciudad, pero comerciaba con ellos, vendía carne, transportaba heno y vivía solo desde que murió su hermano. Sus botas crujieron mientras desmontaba, en silencio y con deliberación. Se quedó mirando a Laura durante un largo rato. No con piedad, no con lujuria, sino con algo más, algo firme. Ella lo miró con los ojos entrecerrados a través de la luz. «¿Qué ves?», ella preguntó, con voz de caballo. No respondió. Simplemente dio un paso adelante, sacó un cuchillo de caza de su cinturón y cortó la cuerda con un solo movimiento limpio. Ella cayó como un miembro roto. La sujetó antes de que tocara el suelo, con un brazo bajo las rodillas y el otro a la espalda. Su cuerpo se tensó, esperando burla o dolor. No llegó ni una cosa ni la otra, solo su respiración firme y el olor a artemisa y cuero. Detrás de él, alguien gritó: «Richard, eso no es asunto tuyo». Se giró sin mirar. «Ahora sí lo es».
Los pocos allí reunidos se llenaron de jadeos. Una mujer se aferró más a su chal. Un hombre negó con la cabeza, pero nadie se atrevió a detenerlo mientras llevaba a Laura, pasando la iglesia, pasando la tienda del pueblo y subiendo hacia la colina que se perdía de vista. Su cabeza se apoyó en su pecho. ¿Por qué? Susurró. Su voz era áspera. Porque no pertenecías a ese árbol, y me da igual quien diga lo contrario. La colocó con cuidado en su caballo, se montó tras ella y se alejaron como fantasmas a través de la luz moribunda. El sendero al rancho de Richard Chandler era estrecho y estaba bordeado de maleza quebradiza. La nieve cubría los bordes del sendero, aunque el viento había amainado. El silencio los envolvía como lana. No le preguntó su nombre. No le preguntó qué había hecho. Ya lo sabía. El pueblo tenía lenguas largas y recuerdos cortos. Pero recordaba a Laura May Redden. Recordaba cuando, sola a los 13 años, llevaba flores silvestres a la tumba de su madre. Cuando cosía colchas para las viudas después de la sequía. Cuando bailó una vez en una fiesta de la cosecha, con los pies descalzos ligeros sobre la tierra compactada. La recordaba cuando era alguien antes de que le hicieran algo. Para cuando llegaron a su cabaña, el cielo se había vuelto naranja en los bordes. El humo subía de su chimenea como una silenciosa bienvenida. La ayudó a bajar. Ella intentó caminar y tropezó. Solo inclínate, dijo. Lo hizo. Abrió la puerta. La habitación olía a cedro seco y humo de leña. Un fuego crepitaba. Una tetera silbaba suavemente sobre la estufa de hierro. Tenía una cama individual, una cocina-mesa, y no mucho más, pero estaba limpia, cuidada con esmero. La colocó en una silla, la envolvió en una colcha sobre los hombros y le sirvió una taza de lata de caldo caliente. Ella bebió lentamente. Le temblaban las manos, pero no de frío. No necesito que me salven, dijo en voz baja. Él asintió. Bien. No estoy aquí para salvar a nadie. Permanecieron sentados en silencio un rato. Afuera, la noche cayó por completo. Adentro, el tiempo se ralentizó. Ella lo miró, finalmente estudiando. Sus manos mostraban cicatrices de alambre de cerca y hierros de marcar. Sus ojos eran una sombra entre tormenta y cielo. Honesto, pero cansado. A tu gente no le gustará esto, dijo ella. Supongo que no. Entonces, ¿por qué? Él avivó el fuego. Porque alguien tiene que dejar que este pueblo decida el valor de una mujer. Su labio tembló. No por debilidad, sino por años de contenerse demasiado. Se suponía que me casaría con un hombre llamado Elden, murmuró. Me abofeteó una vez, luego otra. Dije que no. Mi padre dijo que yo era malagradecida. Mi hermano dijo que avergonzaba a la familia. Me ataron allí para que aprendiera humildad. Richard no respondió con indignación. Simplemente se levantó, caminó hacia la cocina y cortó 2 rebanadas de pan. Le dio una. Comió. Ella comió despacio. No era mucho, pero era el primer acto de gracia que conocía en años. Más tarde, cuando yacía en su cama, limpia, tapada y respirando suavemente, Richard se sentó en la esquina, sin botas, mirando fijamente el fuego. Afuera, los pinos se mecían como viudas ancianas, susurrando secretos entre las ramas. En el pueblo, las lenguas se movían, los juicios volaban, pero en esa cabaña, una mujer ya no estaba colgada. Estaba durmiendo, y a los ojos de un hombre que importaba, no era ninguna vergüenza. La cabaña la acogió con suavidad, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Laura despertó bajo una pesada colcha que olía ligeramente a pino y lana, de esas que solo hacen las manos que remendan más que hablan. Sus dedos recorrieron las costuras, desiguales, pero cálidos, cada uno no era una promesa silenciosa de que alguien alguna vez se preocupó lo suficiente como para terminar algo. Un rayo de tenue luz invernal se filtraba por la pequeña ventana sobre ella, tocando el suelo de madera con un suave dorado. El fuego se había apagado.
Las brasas crepitaban como recuerdos lejanos. Le palpitaban las muñecas. Intentó levantar una e hizo una mueca. Bajo la atadura, alguien había envuelto una tela, áspera, limpia y atada con la delicadeza de alguien acostumbrado a los animales, no a las mujeres. Se incorporó lentamente, con la respiración entrecortada. Esperaba silencio, pero entonces llegó el rítmico golpe sordo de un hacha golpeando la madera. Él seguía allí. La puerta estaba entreabierta. A través de ella, pudo ver la silueta de Richard Chandler trabajando en el jardín. Las mangas del abrigo arremangadas más allá de los codos, cada golpe del hacha medido y seguro. No tenía prisa, solo partía leña como si para eso estuviera hecha la mañana. Echó un vistazo a la habitación. Ni cadenas, ni armas, ni ojos vigilantes, solo una habitación construida por la necesidad y mantenida por el esfuerzo. Una mesa tallada a mano, una palangana de agua, una silla con un cojín remendado y, sobre la repisa de la chimenea, una fotografía descolorida de un niño sosteniendo una cuerda y sonriendo tímidamente. Una sensación de honestidad llenó la habitación. La sobresaltó más que la crueldad jamás lo había hecho. La colcha cayó sobre su regazo. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y se acercó al lavabo. El espejo era de metal deformado, pero vio suficiente. Su cabello irregular y dentado, sus labios agrietados, moretones oscuros a lo largo de su clavícula. Se lavó la cara con agua fría e intentó alisarse el cabello, pero solo empeoró las cosas. Tras ella, la puerta crujió al abrirse. Richard entró, sus botas resonando suavemente sobre el suelo de madera. La miró sin alarma, sin dudar. «Te toca», dijo simplemente. «Yo sí». Puse un poco de avena en la estufa. «No tenías por qué hacerlo», se encogió de hombros. De todas formas, tenía hambre. Ella no se movió. Dejó los leños cerca del hogar, se quitó los guantes, luego caminó hacia la estufa, removió la olla y sirvió la avena en 2 tazones. «Siéntate», dijo. «Come antes de que se ponga rígido». Ella obedeció, aunque solo fuera porque aún le temblaban las piernas y su estómago hacía más ruido que el orgullo. Ella se sentó frente a él en la mesa pequeña. La madera estaba desgastada donde las manos habían rezado o las comidas habían sido raspadas y limpiadas. Ella le dio un mordisco. Sabía a nada y a todo. Él no habló, solo comió lentamente y con respeto. Finalmente rompió el silencio. «No entiendo por qué me trajiste aquí. Tú no pertenecías a ese árbol, pero yo podría haber pertenecido a otro lugar. En algún lugar todavía hay un error». No pregunté. «¿Eso te molesta?» Él miró hacia arriba. «Aún no». Ella parpadeó ante la verdad de eso. Su silencio no era cruel. Estaba abierto. Terminaron de comer. Richard limpió los cuencos y los enjuagó en la palangana. Laura se puso de pie y ayudó a secarlos, aunque sus dedos todavía temblaban. Cuando ella dejó caer la tela, él la recogió y le dijo: «Tengo que hacer cosas. Puedes descansar. La cama es tuya. No puedo quedarme». Él no la miró cuando respondió: «Ya lo eres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo a la luz de la mañana. Ella se sentó junto al fuego mientras él trabajaba afuera. El calor se filtró hasta sus huesos. Se envolvió la colcha alrededor de los hombros y cerró los ojos. Por primera vez en meses, el sueño la tomó sin miedo. Cuando empezó a nevar, Laura ya conocía la distribución de la cabaña. El armario con las tazas de hojalata, la cesta de calcetines remendados, el rincón donde Richard guardaba un libro. Él nunca leyó más allá del capítulo 2. Ella se movió lenta pero firmemente, su cuerpo sanando aún cuando sus pensamientos permanecían enredados. Ella barrió el suelo, sacudió la alfombra, encendió la lámpara antes de que él regresara. Cuando entró esa noche, ella estaba arrodillada junto al hogar. «Le di de comer a tu mula», dijo sin volverse. Hizo una pausa, muy agradecido. «Necesitaba algo que hacer. No me debes trabajo». «Lo sé»,
dijo ella. Por eso quise hacerlo. Esa noche no hablaron mucho. Pero algo se aflojó en el silencio. Ella encontró un ritmo para los días, la avena de la mañana, las tareas domésticas, las largas caminatas detrás de la cabaña. Descubrió un parche de lavanda cerca de la cerca y trajo un poco adentro, colocándolo en un frasco desportillado cerca de la ventana. El olor le recordó el delantal de su madre. Algunas noches, Richard se quedaba afuera después del anochecer remendando aparejos o revisando cercas. Una noche, ella se puso la manta sobre los hombros y lo observó trabajar. No hablas mucho, dijo ella. Nadie escucha mucho. Podría. No sonrió, pero sus ojos se encontraron con los de ella en el crepúsculo, y era más cálido que la luz del fuego. La noticia llegó a la ciudad bastante pronto, dijo Tessie Lomax al mercantile. Y el comerciante le dijo a la iglesia, ella vive en su casa, susurraron. Durmió en la vieja cama de su hermana. La marcaron como no apta, dijeron otros. ¿En qué lo convierte eso ahora? Los rumores se agitaron como agua turbia. Richard sabía que lo alcanzaban a través de miradas de reojo y apretones de manos fríos cuando vendía alimento o recogía suministros. Laura notó que apretaba la mandíbula con más frecuencia. Una noche llegó a casa con un moretón en el nudillo y no dio explicaciones. ¿Te metiste en algo?, preguntó ella en voz baja. El poste de la cerca era terco, dijo él. Ella sabía que era mentira, pero no cruel. El domingo siguiente, los padres de Richard subieron la colina. Laura los observaba desde la ventana. Richard salió al porche a recibirlos. La voz de su madre resonó. Hijo, este es un pueblo pequeño. ¿Crees que la gente olvida? No les estoy pidiendo que lo hagan. Fuiste criado con sentido, con orgullo. Todavía tengo ambos. Ella está dañada. Ella está respirando. Hubo silencio. Entonces la voz de su padre se volvió más profunda y más áspera. ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a seguir alimentándola, dejándola descansar hasta que decida que está lista para más. Y si se queda, será bienvenida. Se fueron sin decir otra palabra. Richard regresó adentro. Laura estaba parada cerca del fuego. «¿Puedo irme?», ofreció. «Preferiría que no lo hicieras. No quiero ser la razón por la que pierdas algo. Ya perdí demasiado antes de encontrarte». Ella se giró hacia la ventana para que él no la viera llorar. A la mañana siguiente, había una espesa capa de nieve sobre la barandilla del porche. Laura salió y encontró un par de botas esperándola junto a la puerta, más pequeñas, claramente destinadas a ella. Ella los recogió con dedos temblorosos. Dentro, Richard estaba atizando el fuego. Ella sostuvo las botas hacia él. «¿Por qué? Tienes que caminar». «¿Dónde?». Él la miró a los ojos. «Donde quieras, siempre y cuando vuelvas». Esa noche, ella se sentó a su lado junto al fuego. La cabaña, una vez extraña, ahora se enroscaba a su alrededor como una colcha cosida por el tiempo. Y por primera vez, no pensó en irse. Ella pensó en plantar. Ella pensó en quedarse. Las noches se hicieron más largas y el viento más fuerte, pero no era el frío lo que la lastimaba. El dolor llegó más silencioso, llevado en sueños y silencios, en el silencio que seguía a palabras amables que ella no sabía cómo responder. Laura May se despertaba a medianoche, jadeando, aferrándose con las manos a la colcha como si ésta pudiera mantenerla junta. Su respiración era superficial y su corazón se aceleraba por visiones que no tenían forma, solo miedo. Una noche, se levantó y se envolvió un chal sobre los hombros. Se movió por la cabaña descalza, con cuidado de no despertar a Richard, aunque él se movió en el momento en que su sombra cruzó el marco de su puerta. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz todavía pesada por el sueño. Ella no mintió. No, se levantó sin decir palabra y avivó el fuego. Luego se sentó frente a ella en la alfombra, como si vigilarla en la oscuridad siempre hubiera sido parte de su deber. «Solían encerrarme en el cobertizo», susurraba cuando yo era demasiado salvaje,
demasiado callada, demasiado reticente. Mi padre lo llamaba enseñar respeto. Richard ni se inmutó, no interrumpió. Una noche, le pregunté a mi madre por qué nunca lo detenía. Ella dijo, porque yo tampoco aprendí a ser querida. Su voz se quebró como madera quebradiza. Richard la miró entonces, no con lástima, sino con algo sereno y fuerte. El tipo de mirada que un hombre lanza cuando ve más de lo que dice. Recuerdo el frío, dijo Laura. Pero lo que más me impactó fue despertar y darme cuenta de que no había venido nadie. El fuego crepitaba suavemente. Afuera, el viento arañaba las contraventanas. ¿Alguna vez has sentido tanto frío?, preguntó. Richard asintió una vez. Enterré a mi hermano en febrero. El suelo estaba tan duro que la pala rebotó. No volvieron a hablar durante horas. Pero cuando finalmente apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos, Richard montó guardia hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Laura salió con él a la corral. La nieve se había endurecido, resbaladiza como el cristal bajo los pies. Richard se movía con soltura, con la memoria muscular de años de cultivar esta tierra, pero Laura vaciló, agarrándose a la barandilla. Él no rió, solo extendió la mano. Ella la ignoró. No volvió a ofrecerla. Más tarde, mientras cepillaba al viejo alcalde, Laura dijo, no se mima. No lo necesitas. Seguro. Hizo una pausa, con los dedos aún en la melena del alcalde. Te ayudaré a levantarte, pero no te impediré seguir tu propio camino. A ella le gustó más de lo que podía expresar. El pueblo, mientras tanto, no se había calmado. Los susurros se deslizaban montaña arriba como humo. Una viuda que vendía huevos le advirtió a Richard que ya no podía comprarle. Un diácono dejó un panfleto en el asiento de su carreta. Dios ve lo que haces con tu casa. Pero peor que el chisme era el silencio. Ese tipo de silencio donde los vecinos, antes amigables, ahora apartaban la mirada. Ese tipo de silencio donde las miradas se deslizaban del cuerpo de Laura como si no existiera, o peor aún, como si existiera y no debiera existir. Una tarde, Richard regresó de la herrería con el labio ensangrentado y el tacón de una bota abollado. Laura estaba afuera remendando una colcha cuando él desmontó. Se levantó rápido. ¿Qué pasó? Se limpió la boca. Intentó cobrarme el doble por un zapato. Le pregunté por qué. Dijo, pregúntale a tú. Se le cortó la respiración. Lo golpeaste. Richard la miró a los ojos. Me han llamado peores. Pero nadie te llama así mientras respiro. Bajó la mirada. Se le hizo un nudo en la garganta. Quizás debería irme. Quizás deberías quedarte. ¿Por qué? Para que te echen a continuación. Se acercó. Laura, estaba solo antes de que llegaras, pero no vivía. Solo movía piezas. Levantó la vista. Y ahora él se encogía de hombros. Ahora te busco por la ventana. Empezó a soñar de otra manera después de eso. Seguía despertando a veces, pero no con terror, sino con preguntas. ¿Por qué le importaba a Richard? ¿Qué veía cuando la miraba? ¿Podría alguien roto seguir valiendo algo? Una mañana, le entregó una manta de silla de montar y dijo, vamos a cabalgar. Ella dudó. Han pasado años. Lo recordarás. Cabalgaron lentamente hacia la cresta. El sol era amable ese día, distante, pero dorado. El aire olía a tierra derretida. La postura de Laura era tensa al principio, pero Richard cabalgaba a su lado, sin ofrecerle palabras, solo regalos. Llegaron a la cima, donde el valle se abría a sus pies. Los árboles sondeaban como olas. Un halcón volaba en círculos en lo alto. Solía pensar que me iría de este lugar, dijo Laura. Pensé que irme a otro lugar significaría que podría ser otra persona. Aún podías. Lo miró. Y si no lo soy, entonces ya eres alguien. Se quedaron allí sentados un buen rato. Esa noche, ella tomó las tijeras y se alisó el cabello. Lo dejó caer sobre sus hombros, suave y pausadamente.
Cuando Richard la vio, se detuvo en la puerta como si hubiera entrado en una habitación inesperada. ¿Lo hiciste tú misma?, preguntó. Lo hice yo. Asintió con respeto. Luego, en voz baja, parece que has vuelto a casa, pero la paz tiene enemigos. El sheriff Tuyer subió la colina 3 días después, su caballo pateando a Frost por el suelo. Laura lo vio por la ventana y se quedó paralizada. Richard salió al porche con los brazos cruzados. ¿Cuál es tu propósito? El sheriff se quitó el sombrero. Solo palabras hoy. Laura se quedó atrás. Desde la puerta, escuchando. Los consejos de la iglesia hablando en voz alta, dijo el sheriff. Algunos dicen que un hombre que alberga pecado no merece la comunión. Tampoco merece comercio. Ella no es pecado. No lo ven así. Me importa un bledo lo que vean. El lado del sheriff. Hay otro asunto. Un anciano, su padre, presentó una queja. Afirma que se llevó a su hija ilegalmente. La voz de Richard bajó. Es una mujer adulta. Se queda por voluntad propia. ¿Es cierto?, gritó el sheriff lo suficientemente fuerte como para que Laura la oyera. Entonces salió, con los hombros hacia atrás y el chal bien abrigado. Es cierto, el sheriff la miró a los ojos. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces ahora es tu guerra, le dijo a Richard. ¿Y tu precio? Se alejó. Las rodillas de Laura flaquearon, pero no se cayó. Richard no la tocó, simplemente permaneció a su lado, el viento arremolinándolos como una silenciosa advertencia. No hablaron mucho. Era la noche, pero Laura puso 2 platos. Sirvió el guiso con una cuchara. Le remendó un desgarrón en la manga. En la mesa, dijo en voz baja, estoy harto de esconderme de gente que nunca tuvo el valor de mirarme a los ojos. Pues no lo hagas, dijo. Quiero ser más que vergüenza. Ya lo eres, su labio tembló. Entonces ayúdame a seguir así. Richard extendió la mano por encima de la mesa, no para agarrarla, ni para poseerla, sino para colocarla suavemente sobre la de ella. Tienes mi palabra, dijo. Y por primera vez en años, Laura creyó en una. Esa noche, se arrodilló junto al fuego y susurró una oración, no para escapar, sino para echar raíces. Pidió valor, para que sus manos siguieran trabajando, para que su corazón se mantuviera firme, incluso cuando el mundo intentara endurecerla de nuevo. Afuera, el viento frío regresó, aullando junto a la chimenea. Pero adentro, la chica que una vez tembló en la oscuridad ahora estaba sentada en un suelo cálido, sus cicatrices besadas por la luz del fuego. El frío ya no era lo que la lastimaba. Era el recuerdo de un mundo que intentaba enseñarle que no merecía calor. Y sin embargo, aquí estaba, calentándose, todavía aquí, todavía transformándose. El pueblo susurraba. Susurraban junto al pozo, detrás de los bancos, a través de las ventanas entreabiertas y sobre tazas humeantes. Susurraban en el tipo de silencio que debía ser escuchado. El nombre de Laura, antes suave como pétalos de flor, ahora era más agudo, como un plato roto pasado de boca en boca. Incapaz, desvergonzada, impenitente, peligrosa. No era su presencia lo que los conmovía. Era su resistencia. Habían pasado semanas desde que Richard la bajó de aquel árbol. No se había escondido. Caminaba por el mercado junto a él, compraba tela con su propio dinero, levantaba la barbilla cuando los chismes se escabullían como gallinas. No hablaba mucho, pero nunca volvió a hacer una reverencia. Y eso los asustaba más que si hubiera gritado. Debería haberse ido, le susurró Tessie Lomax a la esposa del predicador. Debería haber sabido que no era bienvenida. Vuelve a vestir de colores, murmuró otro azul, incluso se cosió las mangas. Ada Chandler también oyó los susurros. Su propio hijo vivía con una chica no bendecida ni por el hombre ni por Dios. Cada visita a la iglesia se convertía en una prueba silenciosa. Su orgullo se quebró. Entonces se quebró de nuevo.
Pero el orgullo puede llevar a una madre a cometer crueldades. Le envió un mensaje a Richard. Iremos. Habla. Esto no puede continuar. La carta no contenía saludo, solo tinta fría y un mensaje definitivo. Richard la leyó en la mesa, dejándola como algo repugnante. Laura lo observó desde la chimenea. No tienes que elegir, dijo. Ya lo hice. Los perderás. La miró a los ojos. Si no te defendiera, me perdería a mí misma. Esa noche, Laura cosió un dobladillo a la luz de las velas, con manos firmes. Vendrán con fuego en la boca. Richard afiló su hacha. Que vengan. Al día siguiente, los Chandler llegaron en silencio. Su carruaje ascendió la colina como una procesión fúnebre. Laura estaba en el patio junto a un tendedero. Sus dedos apretaban un alfiler de madera, pero su espalda se mantuvo erguida. Ada bajó primero, con escarcha en su cabello plateado, juicio en cada línea de su boca. Amos Chandler lo siguió, más despacio, apoyándose pesadamente en un bastón, con los ojos apagados por la edad y el orgullo. Hijo, Ada, empezó, con la voz quebradiza como un hueso. Siempre has sido bueno, callado, obediente. No entendemos bajo qué hechizo te ha puesto esta chica. Se llama Laura, dijo Richard, con voz de piedra. Dilo bien. Ada dudó. Entonces Laura, no es un hechizo. Es una persona. Ya sabes lo que dice la gente. Yo sé lo que teme la gente. Ada miró a Laura. ¿Arriesgarías el apellido por esto? Laura no habló. Se negó a rebajarse a la defensa. Solo dobló la ropa manga por manga. Amos finalmente habló. Tranquilo pero firme. Hijo, esa chica es una cicatriz. Construyes tu vida alrededor de ella. La construyes sobre podredumbre. Richard dio un paso al frente. No, yo la construyo sobre la verdad. Y no viviré otro día fingiendo que la decencia significa distancia. Entonces se giró hacia Laura, justo ahí frente a ellos, y le puso la mano en el hombro. Quiero casarme con ella. Laura se quedó quieta. No se lo esperaba. Ahora no. Así no. La voz de Ada se alzó. Sin una iglesia, sin un testigo. Richard sostuvo su mirada. Tengo el único testigo que necesito. Se casaron a la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo. Sin predicador, sin coro, solo el aroma a heno y madera de canela en el granero, y una promesa pronunciada con lentitud y seguridad. Laura llevaba un vestido azul pálido que ella misma había cosido, con puntadas impecables, escote modesto, y manos temblorosas solo una vez. Richard había lavado su mejor camisa y se había recortado la barba con un cuchillo. Estaban de pie bajo la viga donde las golondrinas anidaban en primavera. ¿Estás segura?, susurró. Ella asintió. Nunca lo estuve hasta que me diste espacio para hacerlo. No dijeron palabras elegantes, solo promesas. Que nunca la ataría. Que nunca huiría sin mirar atrás. Cuando terminó, le puso un sencillo anillo de oro en el dedo, un anillo que había pertenecido a su hermana antes de que la fiebre la dominara. Quiero que lo lleves con orgullo, dijo. Lo haré. La besó una vez, suave y profundo. Y luego se sentaron en los escalones del porche mientras el sol se derramaba sobre el terreno, calentando dos almas que el pueblo había intentado enterrar. Pero el calor invita al viento. El domingo siguiente, cabalgaron hacia el pueblo uno junto al otro. El vestido de Laura ondeaba con la brisa. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, sin ocultarlo. Su rostro no llevaba polvo ni máscara. Entraron en la iglesia justo antes de que sonaran las campanas. El silencio cayó como un plato caído. Se sentaron en un banco cerca del fondo. Nadie se sentó cerca de ellos. El predicador tartamudeó. Los himnos flaquearon. Después del sermón, nadie los saludó. Ni una mano ofrecida. De camino a casa, Laura preguntó, ¿te arrepientes? No, dijo Richard. Pero lamento lo que pensé que eran. Nunca lo fueron. Asintió.
Tal vez. Esa noche encendió una segunda fogata. No para calentarse, sino para desafiar. Trajo la leña pieza por pieza, apilándola en el patio. La encendió al caer el crepúsculo, alto y orgulloso, y permanecieron juntos junto a ella, viendo las llamas crepitar como un juicio incumplido. Laura susurró, «Ya verán». Él, «Deja que queme». El fuego se extendió hacia las estrellas, audaz y brillante, tiñendo la nieve de naranja y oro. No era venganza. Era resurrección. En las semanas siguientes, Laura se transformó, no con pompa, no con orgullo, sino con pasos pequeños y firmes. Entró en el mercadillo con una lista y mantuvo la cabeza alta. Horneó pan extra y lo dejó en los porches sin firmar. Remendó la manga rota de un vecino cuando nadie la veía. Alimentó a la vaca enferma de una mujer que la escupió semanas antes. Y lentamente, como la escarcha que da paso al sol, algunos se ablandaron. Un niño la saludó con la mano. Una viuda asintió. Incluso el sheriff se quitó el sombrero una vez, lento y cauteloso. No la abrazaban, pero la observaban de pie y no podían apartar la mirada. Una tarde, Laura encontró a Richard junto a la cerca del huerto, con las mangas arremangadas y el sudor en la frente. Se acercó con una jarra de agua fresca. «¿Todavía me deseas ahora que es difícil?» Bebió, se limpió la boca y la miró largamente. «Te deseaba. ¿Cuándo te llamaban? Y ahora te deseo porque eres lo único aquí que crece honesto». Ella sonrió entonces, amplia y silenciosa, de esas que siembran algo profundo en un hombre. Caminaron de vuelta a la cabaña de la mano, no por necesidad, sino fuera de ritmo. Dos árboles una vez arrancados, ahora creciendo hacia el mismo sol. Volvió a ponerse el vestido la mañana en que se encendió el fuego. Ese vestido azul pálido, cosido a mano con puntadas desiguales, remendado en el dobladillo y el hombro, usado primero con desafío y ahora con orgullo silencioso. Le rozaba las pantorrillas mientras caminaba por la cresta, con la cesta en el brazo, el cabello suelto por la espalda. La nieve se había derretido temprano ese año, y el primer azafrán floreció a lo largo de la cerca como una promesa susurrada. Laura se agachó y cogió uno, sus dedos deteniéndose en sus pétalos. Era primavera ahora. De alguna manera habían llegado a la primavera. En el pueblo, todavía se miraban, todavía susurraban, pero las escaleras se habían convertido en hábitos. Las palabras ya no dolían. Laura las recorrió como era mujer, esposa, testigo, y ya nadie se atrevía a detenerla. Quemaron su nombre, intentaron enterrarlo, pero floreció de todos modos, terco como el azafrán. En el mercantile, cambió huevos y patatas por hilo. El tendero no sonrió, pero le quitó la moneda. Al salir, una niña se quedó mirando su vestido. Laura se giró ligeramente y asintió. La niña, de no más de 10 años, parpadeó y sonrió. Fue un instante breve, pero Laura lo llevó como oro en mano. Cuando regresó a casa, Richard estaba en el granero, arreglando una bisagra en la puerta. Levantó la vista cuando ella se acercó, con una mancha de grasa en la mejilla, el sol dándole en la comisura de la mandíbula. «Lo llevabas puesto», dijo. Ella se encogió de hombros. Parecía un día para recordar. Se limpió las manos con un trapo, se acercó y la besó en la frente. «Pareces una mujer que hace honor a su nombre. Tal vez ahora lo sea». Esa tarde, plantó el huerto. Hileras de cebollas, zanahorias y hierbas. Sus manos trabajaban al ritmo, con la mente tranquila y despejada. Richard se unió a ella, arremangándose y arrodillándose junto a ella en la tierra. «¿Crees que el pueblo se recuperará alguna vez?», preguntó. Ella plantó una semilla en la tierra. «Tal vez, pero ya no lo necesito». Él sonrió levemente. «Eso es lo que los asusta». Ella lo miró. «Solo temes perder esto». Esa noche, comieron a la luz de la lámpara. Pan, estofado, café. Afuera, el viento arreció. El cielo se volvió extraño,
teñido de naranja, como si el sol hubiera decidido no dormir. Richard salió al porche. Algo anda mal. Laura lo siguió colina abajo hacia las afueras del pueblo. Una columna de humo negro se elevaba rápidamente, enroscándose en la oscuridad. El viento la empujaba lateralmente hacia los árboles, hacia ellos. La iglesia, susurró Laura. Y entonces llegó el sonido, gritos lejanos, caballos rebuznando, madera partiéndose como huesos. Richard no dudó. Necesitarán ayuda. Corrió al granero. Laura no preguntó si tenía intención de B. Simplemente agarró el cubo, lo llenó, tomó otro. Engancharon la mula, cargaron el agua que pudieron y se lanzaron por el camino, con el vestido ondeando como una bandera. El fuego llegó a la iglesia antes que ellos. Era salvaje y devorador, danzando hasta el campanario como si hubiera esperado esto todo el invierno. La gente retrocedió, algunos gritando, otros congelados. La esposa del predicador se desplomó en la nieve, agarrando su Biblia. Richard saltó del carro. ¿Dónde está el sheriff? Se fue a buscar ayuda a Fairbanks. Alguien lloró. El predicador estaba cerca. Cara a Asquith. Los niños estaban dentro para el coro. Richard no esperó. Entró corriendo. Laura no gritó. No lloró. Agarró al hombre más cercano y le puso un cubo en las manos. Agua ahora. Condujo una fila de personas al pozo, gritando nombres como si siempre hubiera pertenecido allí. Algunos parpadearon, confundidos, pero obedecieron. La anciana que una vez le escupió ahora llevaba un pañuelo a su lado. Salía humo de él en la puerta. Un niño salió a trompicones, tosiendo, con la ropa chamuscada. Luego una niña, luego otra. Laura los atrapó, les limpió la cara con el delantal y los puso a salvo. ¿Dónde está Richard?, gritó. No hubo respuesta. Corrió hacia la iglesia, con las botas resbalando en el barro y la luz del fuego titilando en sus ojos. Dentro, lo encontró arrodillado junto a una viga, levantándola de la pierna de un niño. Su manga ardía. Richard levantó la vista, haciendo una mueca. Llévenlo. Ella abrazó al niño. Él sollozó contra su cuello. Los bordes de su vestido humeaban. Afuera, la gente jadeaba. Laura salió con un niño en brazos, con el pelo chamuscado y la falda ennegrecida. No se detuvo. Le entregó al niño y se volvió hacia las llamas. No, gritó la esposa del predicador. No puedes, pero ella ya lo había hecho. La viga se había derrumbado cuando ella volvió a entrar. Richard se arrastraba por el suelo, tosiendo con fuerza. Laura le echó el chal sobre la cabeza y lo agarró. Bajo los brazos. No te estás muriendo aquí. Salieron a trompicones juntos, desplomándose en el barro frío. El brazo de Richard estaba quemado. Las mangas de Laura habían desaparecido. El vestido, su vestido azul pálido, estaba arruinado, pero estaban vivos. La iglesia se quemó esa noche, pero algo más nació. 2 días después, el predicador llamó a su puerta. El brazo de Richard estaba envuelto en lino. Laura estaba sentada a su lado, zurciendo calcetines. El predicador se quitó el sombrero. ¿Puedo pasar? Laura miró a Richard. Él asintió. El hombre se sentó en el borde de la silla, con el sombrero retorciéndose en sus manos. Me equivoqué, dijo. Ella arqueó una ceja. Juzgué. Dejé que otros hicieran cosas peores. Pero vi lo que hiciste. No lo dudaste. Tenía un esposo allí, dijo ella. E hijos. Tragó saliva. Me gustaría invitarlos a ambos de nuevo al servicio. No por lo que hicieron, sino por quienes son. Laura no respondió de inmediato. Entonces lo pensaremos. Se fue humillado, y el pueblo, que ahora observaba de nuevo, observaba de otra manera. Los susurros regresaron, pero ahora más suaves. Ella lo salvó. Corrió hacia el fuego. Volvió a usar el vestido. Pasaron los meses. La primavera reverdeció en verano.
La gente del pueblo no se convirtió en santa, pero cambió poco a poco. Apareció Pan en el porche de Chandler. Una niña se acercó a Laura con un delantal roto y le pidió ayuda para coser. Un día, incluso un Chandler se paró afuera de la puerta de la cabaña, con las manos en la mano. «Vine a ver si tenías hierbas para el cofre de amo», dijo, bajando la mirada. Laura asintió. «Sí, tengo». Richard observó desde la puerta cómo Laura le entregaba a su madre un paquete envuelto y le daba instrucciones. Sin sermones, sin venganza, solo cariño. Esa noche, tomó la mano de Laura mientras caminaban por el prado. «No lo digo lo suficiente», murmuró. Ella sonrió. «Lo dices en todo». La besó en la sien. «Aún así», dijo, «te quiero». Ella se inclinó hacia él. «Lo sé». «Me puse el vestido otra vez, ¿no?». Se rieron en voz baja y abierta. Sobre ellos, las estrellas parpadeaban. En el siguiente cumpleaños de Laura, ella estaba en el campo cuando amaneció. Una fila de niñas caminaba hacia ella llevando cestas. Detrás de ellos venían sus madres, una vez frías, ahora cálidas a centímetros de ellas. Traían restos para colchas, recetas y hierbas secas. No vinieron a juzgar sino a aprender. Laura volvió a usar el vestido, no por recuerdo sino por significado. Ella se paró en la puerta, les dio la bienvenida y dijo, «Me alegro de que hayan venido». Y le creyeron. Y así, la mujer que una vez estuvo atada a un árbol se convirtió en la mujer a la que la gente recurría. La muchacha una vez avergonzada se convirtió en la partera. La mener, la que caminó hacia el fuego. Nunca dijeron exactamente que lo sentían, pero ahora escucharon. Y cuando su nombre pasó por sus bocas, ya no sabía a escándalo. Sabía a supervivencia. Sabía a primavera. Líneas finales, una lección de vida directa para el oyente. A veces el mundo te despojará, te atará, te nombrará cosas que no son ciertas. Te atarán a tu peor día y te dirán que así serás para siempre. Pero si puedes soportar la tormenta, si puedes encontrar un alma que vea tu verdad, entonces llegará el día en que volverás a la luz vistiendo la misma ropa por la que intentaron avergonzarte. No porque te perdonaron, sino porque te perdonaste a ti mismo. Y porque ya no tienes miedo de ser visto.